Bueno, yo soy Walter del Frade, profe de matemática, nada que ver con las prácticas del lenguaje, pero bueno, soy el director del CIE y también formador del CIE, bueno, y también colaboro en la Feria del Libro como organizador. Qué hola. Bueno, yo estoy la presentadora, pero salí y ya se presenta. Bueno. No, Yo para romper el soy hielo bibliotecaria y hoy estoy colaborando con la organización de la feria y mañana nada. Soy narradora oral. Hermoso. Bueno, ¿Bibliotecaria de biblioteca de escuela? sí, pero de la ¿De escolares. secundaria? Sí, estoy en una escuela de gestión privada y soy referente regional de bibliotecas. Ah, bien. Qué bien. Ahí viene como Queremos mucho a la referente. Queremos mucho. Ah, ok. Bueno, Bueno. arrancamos. Sí, podemos. Les vamos a repartir un texto para leer que tiene además un QR donde están los documentos que consideramos más relevantes del programa, pero primero vamos a ir con el textito. Bueno, vamos a leer un breve relato de Oesterheld, Exilio. Yo traje, no sé si lo tienen a este libro, es un libro de la editorial Coligüe, donde hay varios relatos de ciencia ficción, entre los que está Exilio, y además hay otra cosa muy interesante que es una segunda parte del Eternauta inconclusa que escribió Oesterheld en forma novelada en 1962. Así que, bueno, es un libro interesante para tener ahí como en el radar. Lo haces tú. Está en la... me encanta que los bibliotecarios siempre saben. Buenísimo, bueno. Vamos con Exilio. Nunca se vio en Gelo nada tan cómico. Salió de entre el roto metal con paso vacilante. Movió la boca. Desde el principio nos hizo reír con esas piernas tan largas, esos dos ojos de pupilas tan increíblemente redondas. Le dimos grúas y linas y quialas. Pero no quiso recibirlas, fíjate. Ni siquiera aceptó las quialas. Fue tan cómico verlo rechazar todo que las risas de la multitud se oyeron hasta el valle vecino. Pronto se corrió la voz de que estaba entre nosotros. De todas partes vinieron a verlo. Él aparecía cada vez más ridículo, siempre rechazando las quialas. La risa de cuantos lo miraban era tan vasta como una tempestad en el mar. Pasaron los días, de las antípodas trajeron margas. Lo mismo, no quiso ni verlas, fue para retorcerse de risa. Pero lo mejor de todo fue el final. Se acostó en la colina, de cara a las estrellas, se quedó quieto, la respiración se le fue debilitando. Cuando dejó de respirar tenía los ojos llenos de agua. Sí, no querrás creerlo, pero los ojos se le llenaron de agua, como lo oyes. Nunca, nunca se vio en Gelo nada tan cómico. Bueno, Oesterheld. ¿Lo conocían? No. No. Mejor, Vamos. mejor. Bueno, empezamos a romper el hielo. ¿Qué les pareció? ¿Qué pueden decir? ¿Qué pueden contar? Lo tienen ahí para releer, rever. La letra es un poco clarita. Sí. Acá también. Ah, sí. Bueno, a mí me llamó la atención, compadre, el contraste de lo que a nosotros nos parecería triste, malo, con lo que a ellos evidentemente les causa tanta gracia, ¿no? Esto de los ojos llenos de lágrimas. Parece ser como que es una aparición de algo o alguien que a ellos, este algo o este alguien está como muy perdido, muy confundido, no está bien, pero a ellos les causa mucha gracia. Salía ahí un nosotros y ellos, ¿no? Hay un narrador plural
¿no? Porque dice, le dimos, Sí. no sabemos quiénes son. Entonces aparece como esa, ¿no? Esa oposición. Sí. Tipo, bueno. Bueno, después habla de... Sí, pero el ellos de Sí. Leticia es el nosotros del narrador. Claro. Digo, porque ahí ya estamos diciendo algo. Ellos, ¿No? a ellos les causaba gracia y es verdad, sí. ¿No? Y nosotros de narrador. ¿Cómo podemos explicar qué es lo que pasa en la película? ¿Qué es lo que pasa? ¿De qué va la película? Sí, no sé, es que aparición le sale de un ser, algo extraño para ellos o nosotros del narrador, que ven, a mí se me hace que lo que están viendo podría asociarlo con un ser humano, por las emociones y las cosas, y esto como algo fuera del mundo, algo extraterrestre, porque le causa gracia lo que a nosotros quizá nos conmueve. Sí. Muchas de las descripciones que aparecen acuerdan con la descripción, ¿no? de un humano. De un humano. Sí, las camalarias. Sí, las sensaciones, sí, es Yo verdad. hablaría de un mal formado, atado a lo que dijo ella, de lo que a nosotros lo veríamos con alguien, el personaje del pueblo raro y que todos se burlan, sería este. Aparece esa, ¿no? Es como una mirada burlona, una mirada, pero que está vinculada a la incomprensión también, ¿no? No acepta las quialas. ¿Cómo no va a aceptar las quialas? Claro, Se pregunta. una Es locura. una locura. ¿Qué es este ser? Y eso les da mucha risa. Y se burlan y se ríen de que sea tan distinto. ¿No? Bueno, un poco, perdón, ¿no? No, perdón. Esto del título que es exiliio, Sí. de seguida te remite a lo extranjero, ¿no? Que a Sí. veces es distinto, es muy común para la persona y muy disruptivo para la cultura en el que ese extranjero se exilia. Y hay una serie vos dijiste, es alguien, es un sujeto o una persona o alguien que la está pasando mal, dijiste vos. Y sin embargo eso causa risa, por lo menos a quien narra, ¿no? A esa voz que se hace cargo de la narración. Pero hay como algunos indicios para pensar que es alguien que no está bien, ¿no? Antes de que la respiración se apague. Pasan algunas cosas antes, ¿no? Le ofrecen de comer y no quiere comer. Pareciera ser que esa respiración se va apagando de a poco. Y ante esos signos de sufrimiento, de desvanecimiento humano, ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué les parece a ustedes? Es casi como un espectáculo para ellos. Ah. Entonces se acercan todos a ver, ¿sí? Se involucran. No es espectáculo de sufrimiento ajeno. Oye, ahí sin conocer que es la otra parte, lo que una persona está sufriendo, pero compartir un espectáculo, de todas partes vinieron a verlo, estaba sufriendo. Claro. Como espectadores de ese exilio, de ese hizo. Y quién sabe dónde. Y es un espectáculo que además nunca pasó, que era algo tan cómico, ¿no? El único objeto de humanización que veo de referencia es las lágrimas del final. Sí, pero las lágrimas son el exiliado. Los exiliados, claro. No, a la gente le causa gracia, que tampoco entienden que son lágrimas. Claro, porque la es un choque de cultura, de comunidad, no saben qué está pasando. Claro, no entienden tampoco qué es lo que está pasando y para ellos es extraño ese comportamiento. Quizá eso, no sé si el sufrimiento lo que le causa gracia. Quizá esto cuando vemos algo distinto, en cambio tratar de comprenderlo, nos da risa. Porque es verdad, sí. Sí. ¿Cómo llega el personaje? Eso te iba a decir, yo puedo ser, bueno, lo conozco, si no hubiera pensado que era como un extraterrestre que cae con una nave, se hace bolsa y el metal retorcido sale. Pero bueno, lo cierto es que sale de un metal retorcido, un medio con los signos de haber sido un accidente, y Gelo sale desde ahí, bueno, ante el espectáculo, como decía acá en Bayera, de todos los que estaban ahí, es nosotros. Sí, en vez de un extraterrestre sería un extragelestre. Claro.
inclusive ellos como que les llevan cosas, porque vinieron de las antípodas a traerle margas, sí, Sí. le trajeron margas, o sea, como que le quieren dar cosas, pero no es lo que, evidentemente no es lo que la persona necesita, no es lo que él necesita, ¿no? ¿Y dónde sucede todo esto? A mí parte me hacía acordar el Principito. Un espacio, un lugar así, mirá. Muy raro, muy aquí. ¿Pero hay alguna marca en el relato que nos permita ubicar? Sí. En Gelo, ¿no? Hey, En Gelo. ¿Y qué será Gelo? ¿Qué podemos pensar respecto Ah, no, a qué yo lo es tomé Gelo? mal. ¿Por qué? Nunca se vio en Pavón nada tan cómico. Yo pensé que era el nombre. Yo pensé el nombre. Sería el nombre El de lugar, Gelo es el lugar. Es el lugar. Claro, claro. no se vio en Gelos. Entonces, ¿esto pasa en el planeta Tierra? Ah, pero No. puede tomarse sí, de igual. manera, me parece. Puede tomarse de manera el protagonista. Como que por eso yo te recién busqué que pensé que lo conocían. Como si nunca se vio en Gelo como lo conocían. Es que, Claro, que Gelo es el nombre de este. Creo que sintácticamente sería posible, porque claro, semánticamente también. Claro. Digamos, dentro de esas dos frases que son como una rima, sí. no hay nada que indique. Dice Gelo, se menciona, ¿no? Ah. Yo tiré la pregunta de dónde imaginan que sucede todo esto. No sé, digo, si imaginan que sucede en el planeta Tierra o no. Para mí no, y Gelo es el lugar. Ajá. Gelo Por es eso el- es extraño, digamos, porque no es propio de ese lugar, todo lo que hace es diferente a lo que ellos están acostumbrados a ver, no come lo que ellos comen. Y Claro. que- Estoy pensando que Gelo era una persona, pensé que eran malos ese nosotros. Claro. Entonces digo, son re malos porque... ¿Cómo es? ¿Lo conocen? ¿Saben el Claro, nombre? dice ahí ¿Nunca que- vieron nada? lo están buscando, le hicieron algo, ya le hicieron otra vez lo mismo y ahora lo mataron. Ok, listo. Nada. Pues me reí. Pero además pregunto esto. No, Sale una clase de reflexión sobre el sí, lenguaje. sí, total. Dos. Totalmente, con dos interpretaciones posibles, porque no, yo digo, si esto pasara en el planeta Tierra, ¿no? Donde vivimos por ahora los seres humanos, las personas, ¿a alguien le llamaría la atención el agua, que se llenen los ojos de agua? ¿O esto estaría descrito en estos términos, que los ojos se llenen de agua? Se ve que Gelo no llora, por Bueno, ejemplo. claro. Lo que veía el Paisaje paisaje no sí como puede tal. ser. Quieren colinas, Claro. las estrellas, Mar. el mar, el Sí, el paisaje en un paisaje es muy parecido. los lugares podemos... Hay como elementos de la tierra, digamos. Sí. Claro. La Sí. geografía parece terrestre. Sí, Sí. al menos parece como que hubiera elementos que Que no fuera tan que diferente. compartimos. Mira. Se respira. Claro, si se respira hay oxígeno, hay... Comen otra cosa, no sé si siquiera qué son. Grúas, linas y quialas no sabemos qué No son. No. ¿De qué año es el texto? ¿De qué año es? Este es de los 60. Claro. Porque no sé si decirle es cortasariano o cortasares o histeriano. O Rad Bradburiano, porque hace acordar bastante a crónicas marcianas en algunas cosas también. Sí, Bien, ahí nos metemos un poquito, como sin quererlo, a lo que queríamos ir. Ya Erika hizo como una intervención, me hace acordar al Principito, me hace acordar a Cortázar, me hace acordar a La Bradbury. Pradera. ¿A qué más? A mí me hace acordar mi libro infantil, que creo que se llama Los planes, la tengo Tider. Quiero acordar el título y no me lo acuerdo, tampoco se la La historia de mi vida, no te preocupes. Es tremendo. Pero bueno, es una niña que dice hace poquito que estamos acá y muestra a ella con su papá que la está llevando a la escuela y todos en esa ciudad son bichos. Ay, sí, Eloísa y los Eloísa, monstruos. ahí está. Sí. Me hace acordar mucho Es a un eso. libro álbum precioso. Sí, precioso. Precioso Que habla para del exilio Ya y eso, ¿no? de Su los calidad. migrantes. Si a ella le dan, no sé, lo que come un cascanudo, ella no lo va a querer y los cascanudos son a reír de que ella no quiere esa delicia, porque ella... Sí. pero bueno, sí. después... A mí Este también llegó a las escuelas Ese hace llegó a un las escuelas, tiempo. por eso, con otros libros, como si el ruido pudiera molestar, pero por el tema de la muerte. No es tan similar, pero me retomó a como si el ruido pudiera molestar. Bien. Es cuando igual el tarpincho. Bien, qué bueno.
Sí. por el tema de la muerte. ¿Qué más? Gustavo ¿Qué otras Roldán. asociaciones con otros textos podemos hacer? Con otros textos o quizá también digo abro con otros productos culturales que no necesariamente tengan que ser textos literarios. Películas, series, canciones. No sé, como una distancia que guardea, como de etnógrafo también, ¿no? Como esto de mirar lo extraño, no importa si se llama gel o no, pero mirar como lo extraño, ¿no? Y hay mucha literatura sobre eso, qué sé yo, no sé. Bueno, el etnógrafo, hay un texto corto que se llama El etnógrafo, que trabaja con eso, con haber visto lo que no se entiende, ¿no? Bueno, Y eso es esa mirada del etnógrafo del documental, sí, ¿no? De aquellos documentales etnográficos donde se ponía la cámara y se suponía que no había mediación entre lo que veías en esa gente que vivía de una manera tan distinta a vos y, ¿no? Pero Algo pienso también en las crónicas de Indias y en las cartas de Colón, cuando los cronistas de Indias describen lo que pasa en América, ahí hay una mirada muy extrañada respecto de ese mundo, ¿no? Que hay que poner en clave. De hecho, están plagadas de comparaciones las crónicas, porque se intenta establecer un vínculo entre lo desconocido y lo conocido en el continente europeo, ¿no? En España. Entonces, ahí también hay una mirada, yo creo que hay una mirada extrañada interesante en este texto, como para pensar algunas líneas para vincular con otras producciones, ¿no? Como proponíamos. Y acá podemos empezar a armar como una suerte de clasificación. Podemos pensar en articularlo con El Principito porque hay un mundo descrito que nos recuerda a... Podemos pensar, articularlo con el libro álbum porque recupera esa mirada del exilio de sentirte sapo de otro pozo, Sí. ¿no? O esta mirada que están diciendo, lo que está diciendo Pablo, y decir cómo se construye la mirada extrañada sobre aquello que no conocemos. Y a partir de esos ejes empezamos a ampliar, podríamos, y vos sabías también, otro texto para articularlo en relación con la muerte. Con la muerte. Con la aparición de la de muerte. Gustavo Roldán. Si nosotros usamos esos ejes, podemos empezar incluso a multiplicar, ¿no? Estas asociaciones. Cuando preparábamos el taller, yo le dije a Caro, seguro sale primero que nada el Eternauta, Sí. por Oester. Hasta por autor, ¿no? Claro, Brauson. Entonces ahí aparece otra asociación. A mí hay una asociación que este relato me llega enseguida, que es Al vestido de terciopelo. En El vestido de terciopelo también hay una narradora que se ríe de una persona que muere. Todo le causa risa, incluso cuando está el cuerpo de Cornelia, dice, y entonces se quedó quieta y hay que risa, ¿no? Hay casi un estribillo, ¿no? Una recurrencia con ay que risa, ay que termina risa. diciendo, y está, o sea, está más en el piso, también diciendo que risa, pero esto de reírse de lo extrañado. Hay veces que nos reímos de lo extraño porque causa nervio o ansiedad, no nos viene otra cosa que no sea la risa. No sé la risa. Así como cuando alguien se cae de una manera muy graciosa. Sí. Es como el primer recurso. Sería muy desubicado relacionar un parte esto con el bullying actual que termina mal en la muerte. Esta es literatura, así que acá nada es desubicado. No, acá podemos volar, somos libres. Tiene muchas referencias que yo no te... No. ¿Cómo empezamos? No, por supuesto, claro. Sí, hay algo, o sea, este ser humano o no, Gelo o no, muere llorando y mirando, ¿no? Buscando qué en el universo. No, y lo que dice la compañera, es siendo parte de un espectáculo, ese padecimiento. Distinto. Exacto. Distinto, no está mal. Claro. No, bien. Está muy bien. No sé si se Ahora tienen. también lo ve con esto de burlarse del distinto. Claro, De disfrutar del sufrimiento ajeno. claro. Hay un cuento de Bradbury, porque a mí me lleva ahí, perdón, que se llama Todo el verano en un día, no sé si se acuerdan, que es una historia de un grupo de niños de 9 años que están en una escuela en Venus, y en Venus llueve, no para de llover,
pero un día cada 7 años, durante 2 horas, sale el sol. Entonces los chicos están esperando mucho porque ellos no tienen recuerdo del sol porque tienen 9 años, la última vez que había salido el sol eran bebés, y hay solo una niña que se llama Margot, que es una niña que vino de la Tierra a los 5 años. Entonces ella conoce el sol. Y bueno, es un poco lo que vos decís, es objeto de cierta mirada de bullying de los compañeros. Entonces ese día, ese rato, la encierran en un placar y la sacan cuando el sol se va y vuelve a llover nuevamente, ¿no? Y también ahí hay una cosa extrañada con los fenómenos de la naturaleza y con esta cuestión de que hay alguien que, bueno, como ya lo vio al sol, lo conoce, tiene otras experiencias, es otro sujeto, se lo aparta. En este caso, literalmente, porque la encierran en un placar oscuro. Me hiciste acordar, porque digo, se me unió Bradbury con este tema que vos trajiste. Bueno, la idea un poco de esta actividad, que nos alegra que les haya gustado el cuento y que estén disfrutando, tiene que ver con esto, con pensar algo que es como uno de los núcleos fuertes del programa de contención del Fortaleo. A veces le decimos leíto, porque lo queremos. Porque es como nuestro hijito un poco. Pero bueno, de esta idea de pensar los textos en itinerarios, ¿no? Vieron que trajimos ahora, vamos a correr un poquito, pero sabemos que entonces lo vamos a hacer muy bien porque lo han estado trabajando, pero que las lecturas se presentan en el marco de itinerarios asociados con otras lecturas. De manera que pueden ser más tradicionales o menos tradicionales. Nosotros en la escuela siempre asociábamos las lecturas a otras, pero ¿cómo sería una mirada más tradicional y por qué es importante o hacia dónde quiere ir con esto? Nosotros en un paradigma pre-diseño curricular, hace muchos años nos podíamos encontrar con una unidad que decía, bueno, en la unidad 2, género policial. En ese género policial íbamos a encontrar 2, 3 cuentos atribuidos a ese género y por eso era casi la única manera. Era o por géneros o por periodo histórico. Claro, la historia de la literatura, Claro. ¿se acuerdan que así estudiamos muchas de nosotros, ¿no? Entonces te decían, bueno, en realidad el barroco rompe con tal cosa del clasicismo, pero retoma tal, y era una historia de la literatura más que la literatura en sí misma, que implica tomar contacto con los textos y sacarles el jugo a esos textos, ¿no? No porque no haya que contextualizarlos, porque la contextualización tiene que ver con una entrada posible, pero no la única, ¿sí? Y localización. Claro. Literatura argentina, literatura española. Geolocalizada. La literatura geolocalizada. Y nunca sabíamos qué hacer con Quiroga. Claro. No, porque literatura uruguaya no vamos nunca, pero es más argentino que Gardel. ¿No? Entrábamos entonces Que no es ahí, argentino. que no es Gardel no es argentino, como Quiroga. Claro. Y así estamos. Pero empleando estas organizaciones un arco arbitrarias en función de qué. Esto no quiere decir que los recorridos no sean arbitrarios, pero sí traen, cuando estamos pensando en la enseñanza, porque estamos pensando en la enseñanza, no estamos pensando cómo organizamos la biblioteca de casa. No estamos pensando en la enseñanza, cómo agrupamos textos para ser enseñados. Y ahí hay una diferencia fundamental en un programa que piense literatura policial y los textos a un programa que esté pensando lectura de literatura y una asociación de los textos, aunque la asociación sea por el título. Esa diferencia tiene que ver con el objeto de enseñanza. Cuando nosotros ponemos literatura policial, vamos a discutir, por ejemplo, la diferencia entre el policial clásico y el policial negro, vamos a discutir saberes sobre la literatura policial. Y para ejemplificar esos saberes vamos a leer a los grandes escritores de la literatura policial. El centro, el objeto de enseñanza de ese paradigma son esos saberes Teóricos, de teoría literaria. de teoría literaria, que además en general siempre aparecen un poco recortados y masticados.
La propuesta llave de los diseños curriculares, el programa de Fortaleza está fuertemente vinculado a los diseños curriculares, lo que hace es dar vuelta un poco la ecuación. Acá el centro es el texto, no el saber teórico que nos habla sobre el texto. Acá la centralidad es el cuento, por ejemplo, el cuento policial, en este caso. La experiencia de lectura La de experiencia ese de la- cuento, ¿no? Y todos los saberes que podamos arrimar en relación al subgénero y en relación a esos recursos que son los que sabemos que le aportan calidad literaria a un texto, bueno, tienen que entrar en este juego de potenciar esa experiencia de lectura, que esa experiencia de lectura sea más rica, que amplíe horizontes, que reenvíe a leer, uy, mira, esto me gustó, voy a buscar los otros cuentos de ciencia ficción de Oesterheld porque lo tenía como autor del Eternauta, pero no sabía que había escrito cuentos de ciencia ficción. O, bueno, relaciono con Bradbury y vuelvo a revisar Crónicas Marcianas, ¿no? Que se puedan armar esos reenvíos porque una experiencia literaria interesante, potente, que conmovió, que sorprendió, que me permitió establecer relaciones, ¿no? Entonces, bueno, un poco es algo medio que ya está en los diseños curriculares, pero que el programa viene a concretar en propuestas específicas. Yo no sé si antes por ahí compartirles un poco cómo nace el programa, porque ustedes están participando en espacios de formación docente, pero por ahí contarles un poco la cocina, ya que estamos acá, que tiene que ver con que en el año 2023 la Dirección Provincial de Educación Secundaria tomó las pruebas escolares de prácticas del lenguaje y literatura, en ese momento en los terceros y sextos años de 213 escuelas de la provincia. No sé si les tocó. ¿Les tocó? ¿A vos te tocó? Sí. Bueno. Fue una muestra, te toca de nuevo ahora, tercero y quinto. Tuvimos la asesoría técnica. Sí. Que estuvimos nosotras, pues somos así como drupi Lo que de las pasa es prácticas que del yo la voy a lenguaje. ver después porque Sí, estaba dando clases. Claro. Bueno, ahí se tomó en 213 escuelas, fue una evaluación muestral, esa muestra de escuelas es una muestra representativa de la provincia, que la hizo la Subsecretaría de Planeamiento, es decir, estuvieron representadas en porcentajes similares a los de la provincia, la gestión estatal, la gestión privada, las escuelas de matrícula pequeña, de matrícula amplia, escuelas en diferentes contextos, rurales, de islas, de continente, de ciudad, bueno. Y a partir de toda esa información que pudimos recuperar, empezamos a ver en qué estábamos mejor y en qué estábamos peor en el área. Entonces, bueno, a partir de algunas cuestiones, Paula armó ahí en el QR que ustedes tienen, que les puso algunos documentos. Uno de los documentos que les incluyó es el informe que hicimos como equipo técnico de la dirección sobre las pruebas escolares de 2023, ¿no? Con los porcentajes de desempeño en cada ítem y un análisis donde ahí planteamos algunas fortalezas y algunas debilidades. En función de esa información y de toda otra información que estuvimos recuperando en la conversación con jefes regionales, jefes distritales, inspectores de secundaria, profes del área, directores, vieron que estuvieron las conversaciones pedagógicas que siguen estando, hubo encuentros interregionales para pensar en la implementación de los diseños curriculares que siguen ahora en renovación. Bueno, ahí tuvimos un montón de miradas sobre lo que pasaba en el área y en función de eso armamos este primer documento, que es el documento 1, que es llamado el de los irrenunciables, que es como la columna vertebral del programa y que está acompañada por todos estos dispositivos de acompañamiento a los docentes de los que ustedes están participando. Así que bueno, eso es un poco el contexto, ¿no? No es que sale de la nada, sino que sale de hacer una lectura de un estado de situación en la enseñanza del área. Y pretende trabajar con algunas preocupaciones. Una era un pedido puntual no solo de la dirección de secundaria, sino de la dirección general, que era recuperar esa mirada sobre lo común, ¿no? Con las diferencias particulares de cada escuela, pero que nosotros pudiéramos decir que un estudiante de Carnes de Patagones y un estudiante del Tigre en
primer año, segundo año, tercer año, tenían al menos algunas lecturas comunes, ¿no? Establecer un piso de lecturas que se sostuviera en toda la provincia de Buenos Aires. Y un piso también de producciones escritas, ¿no? ¿Cuáles son las producciones que un estudiante de primer año, de segundo, debería haber trabajado, debería manejar para ir sentando bases comunes en toda la provincia? Y otra de las preocupaciones es la que trae hoy la colega, ¿no? Bueno, y se vinieron los nietos y yo quiero que lean, y la pantalla los insume un montón. Entonces, ahí una de las cuestiones que aparecen fuertemente en el programa es la recuperación de los lineamientos centrales de los diseños curriculares para la formación de lectores, escritores y hablantes. Que a veces en la vorágine de las clases y de las cosas y de las muchas aulas que tenemos y de los muchos cursos, etcétera, hay cosas que empiezan a funcionar como de una manera distinta a la que los diseños las plantean. Entonces nos parecía una buena oportunidad también para recuperar estos modos de trabajar. Ahí, perdón, Pau. Pau dijo un piso de lecturas comunes y a mí me interesa especialmente, digamos, poner en foco esa palabra, porque un piso es que todo lo que además a los docentes puedan aportar a partir de sus experiencias, de sus saberes, de las propias lecturas, porque la literatura nunca vamos a llegar a leer todo lo que deberíamos leer, entonces siempre que nos juntamos entre docentes está buenísimo porque alguien menciona un texto que el otro o la otra no leyó y eso está bárbaro. Entonces es un piso, es una base común que nos permite decir todos y todas las estudiantes de la escuela secundaria bonaerense egresan en sexto año habiendo leído este corpus de textos que consideramos que son relevantes para su formación cultural, para su formación como ciudadanos y ciudadanas, ¿sí? Para abrirles puertas a otras lecturas. Entonces, imagínense que cuando nosotras somos profesoras de literatura también, entonces sabemos que es muy fuerte decirle a un profe, lo peor que le podés decir a un profe de literatura, yo les cuento a los de matemática, es qué tienen que dar a leer. Después le podés decir, o no, le podés hablar de reflexión sobre el lenguaje, le podés hablar de la lectura crítica de medios, pero ¿qué texto literario dar a leer? Te metiste, pero en el ojo de la tormenta. ¿Por qué será? Bueno, pero digo, pensemos en serio, porque es... Porque por ahí Elegir. Y nos gusta elegir, y está muy bien. Porque muchas veces la elección dentro de los está también el gusto personal. ¿Cuántas veces? Ay, esto te va a gustar por a mí. no, yo creo que también humanista y creo que también configura por ahí una mirada global del año, ¿no? Entonces, las incorporaciones de las lecturas irrenunciables me parece que también marcan en algunos casos una tendencia, digamos. No eso, no, bueno, soy estos dos, soy de lo que yo quiero. Me parece que también está bueno esto de cómo esas obras pueden dialogar con otras dentro del año. Claro. Entonces, son dos variables importantes en algunos casos, 2, 3, una, que sean, o en una no, 2 o 3, que a la vez configura el resto del año. Entonces me parece que ahí está la cuestión. No bueno, doy los dos libres fue de lo que yo daba siempre. No, por lo menos a mí me pasa ¿Cómo eso. lo articulo? Claro. ¿Cómo lo rearticulo? A la ¿No? vez se incorporan las lecturas obligatorias, vienen acompañadas de un desafío que está bueno, los desafíos siempre están buenos, y decimos, ¿qué hago con lo que daba? Y bueno, capaz que lo que daba ya no lo puedo dar, tengo que incorporar nuevas lecturas para que puedan dialogar con esas. Claro. Entonces, no es solo los irrenunciables, es un piso que marca una tendencia. Me pasó con esto que le dicen monitoreo, yo le digo plan de, ¿cómo es? Prueba piloto. Yo no monitoreaba nada, que ustedes monitoreaban. Y bueno, me pasó la invención de Morel en este año. Nosotros veníamos con unas lecturas. ¿Qué pasó con la invención de Morel? Quiero que me lo diga. No, nos pasó realmente curioso. Me pasó que veníamos con otras lecturas, veníamos con otras cosas, y justo sacamos de la biblioteca un ejemplar que a puño y letra vio casar y dice que esa lectura nunca puede ser obligatoria.
Entonces me pasó eso. Hermoso, hermoso. Me pasó eso porque los chicos miraban. Habían dejado ese mensaje. No. Bioy Casares dejó, el autor dejó ese mensaje. Ah, mira. Que dice que esta lista electrónica es muy obligatoria. Creo que es Coligüe, una cosa así, bueno, no importa. Y me pasó muy claro, decía, che, profe, esto, nosotros veníamos leyendo a Incador en ese momento. Sí, claro. Este profe, esto es re diferente, Claro. ya podemos. Y bueno, yo trabajé con eso. Bueno, pero a ver, ¿por qué es diferente? Claro. Y no se entiende, es como un lento, me decía, lento. no pasa nunca nada. Les quedó Bueno. un poco lejos a Bueno, los pero es chicos, importante eso y es también. un desafío. Ese desafío es lo que pretende traer, porque Claro. ahí también, cuando nos sentamos a discutir, hay una preocupación que como Claro. profes compartimos, ¿no? Que nos fuimos, yo siento, esto lo digo personal de mi experiencia como profe, yo doy clase todavía de secundario, es un espacio, tenía una compañera de educación física que decía, yo me voy a jubilar en el patio, con orgullo, y yo con orgullo digo, yo me voy a jubilar en el aula. Yo creo que lo fuimos acobardando. Sí. Entonces, Autocensurando un nos poco fuimos también, retirando me de algunas parece. lecturas, porque sin quitar el valor a la literatura contemporánea, no lo diría yo nunca. Sí, claro. Y me parece que es genial que los pibes lean Encarna, porque también si solamente leemos a Bioy Casares, entonces las chicas y los chicos tienen que saber que hay otra lectura que les interpela desde más cerca. Es importante esto. Sí. Pero también es importante recuperar, y no la invención porque la invención sea más importante que otra, sino porque la invención requiere de un lector con determinado entrenamiento. Y eso es lo que hay que decir. Claro, bueno, eso iba, que los irrenunciables, digamos, necesitan, digamos, de un contexto anual. Digamos, yo sí hubiera sabido en febrero que iba a darle Mesón de Morel, y no, cuando me enteré, 15 días antes más o menos de darlo, bueno, hubiera sido otro el panorama. Hubieras hecho otro recorrido. Sí, capaz que incluso hubiera preparado con otros textos más breves, capaz de Bioy Casares o no, y hubiera encarado esa lectura de otra manera para llegar. Después, bueno, la tengo que leer en clase, se leyó en clase totalmente. Estuvo buena la experiencia, les gustó después todo lo que vino, porque estuvimos con el caso ese Harding, ¿cómo es? Un caso argentino de un papá que perdió el hijo y se comunicaba por un chatbot que creó con inteligencia artificial. Bueno, entonces, de Black Mirror, claro. ya, bueno, también lo vimos, entonces estuvimos con todo eso, bueno, y se coparon. Pero la lectura Sí, costó. sí, claro. Incluso claro. había que hacer alguna lectura guiada, había que hacer. Sí, sí. Hay sí. que Pero bueno, Es que está muy bien, es que es Pero lo que bueno. se espera de Sí, esto. sí, sí. Son lecturas desafiantes, son lecturas desafiantes, pero creo que el programa reinstala esto de la lectura desafiante, porque coincidimos en esto, nos habíamos corrido un poco de ahí. Quizá en este afán siempre para que lean, para que se enganchen, para que no. Y creo que eso lo subsiste en el recorrido de lectura. Sí. Que el recorrido de lectura queda absolutamente a criterio del profe, de la profe, incluso en muchas experiencias del dispositivo de formación, muchos profes nos dicen, hay cosas que yo daba antes y que ahora, bueno, esto que señalás vos también, ¿no? Reconfiguré, me movió la planificación entera, entonces se me ocurrieron otros modos de entramarlo con alguno de los irrenunciables, con todas estas posibilidades que tenemos, porque tienen un tópico en común, porque es un mismo autor, porque es un mismo subgénero, porque hay un procedimiento literario que los anuda. Bueno, eso... Porque tal vez podemos leer en un mismo recorrido la inmersión y algo de editarlo. Sí, sí. Depende, Ah, no, lo eso aprobado. los textos permiten también los Claro. recorridos. Ojo, y yo amo la edición de Morel. La leí en la escuela, lo tengo, el libro hace años, me encanta ese Iba a decir no tanto, lo están grabando. No, está bueno el libro, incluso se lo revendí. Le digo, yo lo leí en la secundaria, está Además buenísimo. todo el tema de la virtualidad, de Por lo eso. que, ¿no? De la cosa. Claro, exactamente, tiene que ver con eso. Los hologramas, tiraban ellos, Total. hologramas, que no aparece esa palabra, pero aparece ahora en la actualidad. Sí. Y bueno, se lo vendí un poco, ahí como que y bueno, ahí fue complicado. Hicimos a final de año también. Claro, eso no ayuda. No ayudó mucho, pero bueno, entró, ya lo leyeron. Sí. Sí, eso sí. Bien. A veces también, ¿viste? Te sorprenden. El otro día leía el de Borges, La muerte y la búsqueda. Y hay un momento en que dice los
los, los laberintos lineales, algo así, ¿no? Algo muy borgeado, y yo dije, ¿cómo le explico a los chicos? Me iba como buscando, entonces le digo, bueno, y esto, chicos, yo sé que cuando nosotros pensamos en un laberinto, pensamos en la forma centralizada, pero la idea de un laberinto lineal, no sé cómo explicarles, y salta un chico y me dice un backward, profe. ¿Un qué? Un backward. Y yo pensé que ellos no iban a entender nada sobre los laberintos lineales, me fui sin entender nada sobre lo que era. No entendía cómo Padre, claro. Y me mostraron, ¿no? Entonces también ahí pasan cosas. A veces también acercar estos textos, digo, vencer ese temor, porque yo también seguí en un momento que estaba como atemorizada y que me iba como acobardando, iba solamente leyendo textos que los interpelaran directamente, cuando sabemos que la lectura es laboriosa, ¿no? Entonces, de alguna manera, sentíamos también que a veces terminamos como nosotros mismos entrampados en cortar esa laboriosidad y decir, bueno, vamos a algo que tengamos garantía de que va a funcionar. Insisto, y está buenísimo de pronto transitar algunas garantías de que van a funcionar, pero también está buenísimo atravesar la laboriosidad de la literatura. La literatura lleva tiempo, lleva esfuerzo. Bueno, Sí, y además pareciera ser, un poco tomando lo que vos traías con tus nietos y demás, y que quienes tenemos hijos también lo atravesamos, que la escuela es como, en este momento la verdad es que la escuela es un espacio de salvaguarda de la cultura común, ¿no? O sea, no tenemos garantizado que esos chicos, esas chicas por fuera de la escuela tengan posibilidades, pero ni siquiera lo digo solo en términos económicos, ¿no? Posibilidades en términos de que haya algún adulto que les ofrezca, que les dé el tiempo. Entonces es muy importante recuperar el rol de la escuela en la enseñanza de esta lectura laboriosa, de esta lectura donde nos detenemos, donde conversamos. La escuela además es un espacio de encuentro intergeneracional. Entonces, cuando vos no sabés cómo explicar el laberinto lineal y el pibe te contesta lo que te contesta, se establece un diálogo intergeneracional donde resulta que nosotras y nosotros también nos estamos enterando de porciones de mundo que desconocemos. Me parece que torna mucho más importante nuestro trabajo el contexto actual, ¿no? Porque antes nosotros teníamos muchos pibes y pibas que leían en la casa. Me refiero a literatura, ¿eh? Los chicos leen, no es que no leen. Los chicos leen. Y además tenemos muchas encuestas de consumos culturales. Los chicos leen. Lo que pasa es que no está claro que lean textos que impliquen la calidad, la complejidad, el trasfondo. ¿Vieron ese fondito de olla que los profes intentamos rascar? Enseñando una práctica compleja. Entonces, bueno, eso también, ¿no? El encuentro intergeneracional que supone leer un clásico, que supone que voy a preguntarle a mamá, papá, la abuela, la tía, la bibliotecaria si tienen tal libro, y entonces resulta que mamá me dice, yo lo leí también en la secundaria. Bueno, esos puentes... Ay, pero ¿era todo en blanco y negro? Sí, pero ¿sabés qué? Leíamos La casa de Bernarda Alba. Bueno, que es uno de los irrenunciables de cuarto, ¿sí? Ahí, una pregunta que nos hacemos como profes enseguida es si vamos a enseñar a leer, porque es como traía hoy la colega, mi preocupación es, bueno, ¿cómo hacer para que los chicos lean? ¿Qué enseñamos? ¿Qué significa enseñar a leer en la escuela secundaria? ¿No? Porque cuando nosotros decimos enseñar a leer, imaginamos una situación de un nivel inicial en el que... De alfabetización, claro. Ahora, nosotros hay que enseñar a leer la invención de Morel. Claro. Precisamente el objeto de enseñanza ahí no es la invención de Morel. Si el objeto de enseñanza fuera la invención de Morel, te lo cuento y en 15 minutos terminamos. Lo sabes. Y listo, ¿no? Y así tendríamos, te vas del año, o sea, si el sentido fuera ese, a lo largo del año te vas con 100 argumentos contados por la profesora. O sea, sabemos que el sentido es otro, el objeto es otro, el objeto es la lectura, tenemos que enseñar a leer. ¿Y cómo se enseña a leer
la invención de Morel? ¿Cómo se enseña a leer en Martín Fierro? Bueno, el profe ahora se fue, pero dijo, él planteó algunas estrategias que él desarrolló para poder leer, para enseñar a leer ese texto, ¿no? Eso también es algo que el programa quiere poner fuertemente en discusión y que también cuando lo pensábamos nos parecía una zona de riesgo. Repatriar al Martín Fierro a las aulas de la escuela no significa traer, recuperar algunos modos de lectura que no sirven para los chicos de edad. Apenas servían para nosotros. Claro. Cuando a mí me dieron para leer el Martín Fierro, me dijeron, para el jueves el canto 1, para el martes el canto 2, Claro. y respondí estas preguntas. Nosotros podemos repatriar un texto clásico, que es un texto que va produciendo nuevas lecturas a través de distintas generaciones. Lo que no podemos hacer es imaginar que ese texto se lee de la misma manera que se leía hace 20 años. Eso es lo que el programa trae acá fuertemente para discutir. ¿Cómo hacen? Y eso es lo que estas experiencias que se están atravesando, en las que por eso con tanta avidez le preguntamos a Pablo, ¿y qué pasó? ¿Y qué hiciste? ¿Cómo te porque es un fue? desafío, porque las aulas, los alumnos, hay un montón de cosas que no son lo mismo que hace 20 años. Claro. A veces las aulas superpobladas, un montón de problemas de conducta, si no se detienen un ratito a tratar de explicar un párrafo, a veces suele pasar acá, que vimos muchas escuelas de las periferias, de que la conducta es muy fuerte al momento de la concentración. Entonces nosotros cuando veíamos ese corpus literario, como por ejemplo la invención de Morel, que era el segundo, pues decir, ¿en qué momento? Tercero, ¿en qué momento con este curso real podemos llevar a cabo esta experiencia? Yo creo que hay escuelas en las que sí, y escuelas en las que no sé cómo vamos a enfrentar ese desafío. Porque realmente que hemos hablado mucho entre nosotras con lo que traen ya culturalmente hay el texto que es muchísimo lo que necesitamos reponer y determinado, chicos. Eso es algo que notamos, el tema de sí, las lecturas inferenciales. Por ahí, en la cultura de los chicos realmente, en las periferias, hay escuelas que tienen un bagaje cultural nulo, prácticamente. Un vocabulario Otro bagaje cultural. Bueno, las dos cosas tenemos, porque Y ahí hay algo interesante para pensar. Porque también ahí es donde yo encuentro el desafío, donde a veces me asusto frente a o cómo encaro esto con ciertos grupos. porque es reconstrucción constante de significados de la palabra hasta cosas que están nombradas que no forman parte. Les pasó algo muy sencillo. Lo conté ayer en una clase que estábamos leyendo cuentos y contaron que era un garbanzo. O sea, y de ahí, primer año, digo, ¿cómo llegamos a través de un tercero a leer la invención de Morel? El espejo africano ahí fue todo un también desafío, los tiempos, los lugares, los cosas. A mí Las me pasó voces. el año Claro. pasado, una madre de mi cárcel, que los chicos no podían tener eso. Era imposible que yo pretendiera que el chico, y lo vi en segundo el año pasado, también una escuela de la periferia, y una madre fue personaje cuestionante que como yo pretendía que el chico leyera todas esas páginas y entendiera todos esos personajes, todas esas fechas y todos esos lugares. Y no es que se los largué así, o sea, clase, hicimos afiches grupales, que cada uno tomaba un personaje, o sea, hicimos uno, pero para la nene lo había hecho mucho en un año, para la mamá era imposible que lo leyera, y yo estaba loca de pedir inglés. E incluso hay chicos que no están alfabetizados. Bueno, primer año. también, ¿Vale? Sino que no sale más. acaban de ser, no sé si alguien tiene el primer año. ¿Hicieron las pruebas? La toma de Sí, la producción primera. escrita. Bueno, ahora están por salir el informe con los resultados. Ajá. Dieron muy bien. Dieron Ya. que 9 de cada 10 estudiantes tienen manejo del sistema de escritura. Y 9 De escritura. Del sistema. Claro, Claro, se corrigió mucho basándose en eso. claro. Había como dos partes en la Sí, prueba. Una sí. parte evaluaba sistema de escritura, que es esto de estar alfabetizados, y la otra parte evaluaba el lenguaje escrito. Escritura, claro. Que es a lo que nosotros, profes de secundaria, estamos más habituados, ¿no? A trabajar la cohesión, la selección léxica, la organización de un texto. Sí nos resulta más extraño
tener que intervenir en el nivel del sistema de escritura. En general, la secundaria siempre ha supuesto que los chicos llegaban con eso resuelto. Entonces, nos pareció bien importante poder tener de verdad un panorama claro, porque si no, a veces la cosa es no están alfabetizados, y nosotros decimos desde la dirección provincial, ¿cuántos no están alfabetizados? Porque cuando sepamos cuántos y sepamos en qué escuelas están, bueno, vamos a ver con los jefes distritales qué dispositivos distritales se arman para esos chicos y chicas, del mismo modo que primaria lo hace con los chicos del segundo ciclo que vienen como con un delay, ¿no? Y esto es importante, pero escuchándolas, que me parece súper interesante todo lo que traen, vuelvo a esto, quizá hay que poner mucha cabeza, y me parece que está genial los espacios de formación donde entre docentes podemos intercambiar estrategias en pensar los modos de leer, ¿no? Y tal vez sí, hay textos que hay que leerlos completos en clase. Yo creo que la mayoría, completos en clase. Tercer año para tomar, que justo salió que charlábamos tercero. Tercer año es un año que tiene, me parece que 2 puertas de entrada, que es leer cuentos, que son narraciones breves, que eso permite un trabajo profundo en clase, ¿no? Porque el primer irrenunciable son 3 cuentos, y una obra de teatro que es muy amigable, una obra de teatro que tiene un lenguaje, Madeleine Lanús, que es amigable porque tiene un contexto conocido, porque no hay un lenguaje complejo ahí, porque podemos hacer lectura en voz alta distribuyendo pequeños parlamentos según los personajes. Entonces, bueno, tal vez una estrategia puede ser, bueno, tercero arranquemos por ahí, ¿no? No arranquemos con... Que la podemos ir asociando al exilio. Claro, claro. No empecemos por la invención, veamos cómo rodeamos a la invención de otros textos más actuales, o incluso por ahí textos de estudio breves donde se hable sobre la virtualidad, la inteligencia artificial, que nos pongan a dialogar con esa dimensión de ese texto que puede tener gancho. Y tomar algunas decisiones también, que por ahí son audaces, ¿no? Sí. Pero de pronto nosotros tenemos un grupo que le cuesta concentrarse. Entonces, bueno, la invención de Marek son 250, no sé cuántas páginas. Menos, porque es breve. Bueno. La complejidad no tiene ahí que ver con la Entonces, de pronto extensión. podemos... Es breve. Un fragmento lo leemos nosotros, otro fragmento escuchamos un audiolibro, otro fragmento lo leen vamos matizando para que no sea, bueno, vamos a leer durante un mes y medio un texto que ya a la tercera clase... Incluso, perdón, Que se hace. hay una Pero que también estrategia... está- bueno, pero también está la otra situación con el tema de los irrenunciables. Y no tenemos en las escuelas. Claro, no hay cantidad. Sí, tenés uno o dos. Claro. Este es a veces un impedimento también. Por ejemplo, y más hablando, entonces yo, sí, una de las escuelas que tengo más carga horaria es una de las escuelas de la periferia, y tenemos, por ejemplo, 5 en un curso de 30, en grupo no leen, entonces uno se pelea con el otro, porque no, profe, yo quiero quedo en voz alta y yo quiero leer, entonces, y no tienen algún acceso a celular tampoco, porque digo, te paso el TDS, no es fácil tampoco. Irrenunciable cuando no está. No resistemos esto, pero no está. Bueno, se lo mandas por el celular, por ahí se cuelan por Instagram. Y no sabés qué hacer, están siguiendo. Claro. Igual lo tenemos con los irrenunciables. Y con los no irrenunciables. Sí, pero acá lo que una crítica, digamos, por ahí un poco al Fortaleo, que esto, sí, bueno, sí, pero ustedes tienen que dar esto, pero no lo tenés. O sea, Bueno, pero si entonces no podríamos leer nada. Digo, ahí me parece también esta cosa de que nos fuimos como amoldando algunas situaciones. Qué sé yo, cuando yo empecé a dar clases no había ni siquiera celulares y TV. No, nada. Y leíamos textos pero también las familias en ese momento acompañaban. No sé. Tengo otro, pero en otro curso, que ya en otro primer año, tengo otra escuela técnica, que ya antes de las vacaciones les dije cuál era el libro que íbamos a leer, si lo quieren ir descargando, que vamos a empezar, ya habíamos tenido otro y ahora vamos con el Peco a aplicar. Y a la semana ya teníamos otro que lo habían comprado. No me pasa, las otras no lo tenemos ni. Pero bueno, sí, eso es parte también de las distintas culturas y de las distintas posibilidades de las familias. Sabemos que también, bueno, la escuela en primaria lo que también hace, yo hablo por primaria porque vengo de primaria, soy de primaria, pero usamos mucho el proyector y por ahí llevan y proyectan el libro valiéndose de ese recurso.
pero también ustedes tienen el celular y dicen que por ahí los chicos se van a perder y las mismas familias son. Las familias fueron y le compraron el libro y a otros chicos no se lo van a comprar. No, y tampoco por ello pretendemos porque somos conscientes de Sí, la sí, obvio. situación, de la... Y tienen el acceso a los libros desde los 3 años, ya te saben ubicar, agarrar el libro y para cómo lo tienen que poner. Y hay otros chicos que se encuentran con eso recién cuando empiezan la En sala la escuela, de 3. en la escuela, claro. Sí. claro. Y eso Ah, también hacia la formación de los lectores y de Se literatura. nota mucho el chico que viene de Sí. la familia que lee con la lectura, todo el que nunca. Claro. Yo ni Ahí siquiera por ahí leí. pensaba, aprovecho que estás ahí, nosotras hicimos mucho trabajo con los referentes bibliotecarios, hicimos encuentros y demás, porque me parece que ahí los bibliotecarios y las bibliotecarias tienen que ser grandes aliados nuestros, ¿no? Entonces, hay experiencias de distritos donde, bueno, si tal escuela ahora necesita, tal escuela le presta y después tal escuela le presta. O sea, esos préstamos entre bibliotecarios, yo digo las cadenas solidarias entre bibliotecarios, El grupo del WhatsApp, ¿no? Que se pueden ir prestando y tal vez, claro, no tengas 30, pero tal vez tenés 15, ¿viste? Y ya te ayuda. Y después, otras estrategias de algunas bibliotecas que lo han podido traccionar con las cooperadoras es hacer algunas copias de algunos de los libros irrenunciables y tener algunas copias que queden a disposición y que los profes los lleven al curso, los devuelvan. Me refiero a las escuelas que tienen varias secciones, sobre todo que por ahí lo usás vos en tercero primera, pero lo necesita la compañía tercero segunda. Empezar a buscar estrategias, porque como el programa sabemos que sigue y sabemos que los irrenunciables al menos hasta el fin de 2027 no van a cambiar. Entonces empezar a darnos estos recursos, porque efectivamente yo coincido, no es lo mismo la lectura en papel que la lectura en el celular, no solo por las distracciones, sino por las estrategias de lectura que podemos poner a funcionar, ¿no? De la relectura, de quizás hasta con lápiz marcar algo, es diferente. Entonces, bueno, empezar a pensar en algunas estrategias. Yo vengo de región 6 y, por ejemplo, el texto de la toma de escritura, de la producción escrita de inicio, vieron el mito que había que trabajar. Bueno, nosotros, la jefatura distrital tiene una impresora y una fotocopiadora y se fotocopiaron textos para todos los chicos del distrito, y es un distrito del conurbano en el que yo estoy. Y todos los chicos tuvieron su texto impreso. Acá también, Bien, lo hicieron ustedes. Bueno, pero digo, tal vez hay algunos organismos públicos que tienen otras posibilidades y que eso se puede compartir. Hay escuelas que la COPE tiene una fotocopiadora. Bueno, no digo uno para cada chico, pero tal vez sí tener algunos más, porque efectivamente leer entre 5 es un lío. Empezar a pensar Mientras eso. esperamos que otras cosas se puedan ir articulando, ¿no? La provincia de Buenos Aires, a diferencia de otras jurisdicciones que en este momento no están entregando nada, o sea, no están asumiendo la responsabilidad como política pública de la entrega de libros, la provincia de Buenos Aires sigue entregando libros. No nos toca ahora los irrenunciables, pero sí están todas las bibliotecas con la conexión maravillosa de entidades bonaerenses, por ejemplo, ¿no? Que son libros, esa colección es una colección. Hoy mencionaba a Incárona que él formó parte también de algunos autores que se encargaron de hacer la selección. Son libros publicados desde ayer, ¿no? En el circuito cultural. Implica una actualización de la biblioteca nuestra como docentes, ¿no? Y esos libros están, perdón, pero tiro porque por ahí son recursos también, porque claro, llegaron 2, llegó 1, pero esos libros, bueno, están en los CIE, están en los institutos de formación docente. Entonces, bueno, ahí de nuevo, por ahí es una colección que nos viene bien para trabajar un proyecto personal de lectura, donde cada chico puede tomar un libro y ver ahí, indagar un poco. Pero también si necesito varios, hay a dónde ir a buscar y a pedir, ¿no? En las primarias llegó el espejo africano en cantidad. Eso para también. Los estudiantes y las escuelas que articulan también hay. Se pueden pedir. La mayoría comparten edificios. Exacto, claro. A mí me parece que eso también es importante. Yo creo que existe toda una mirada, ¿no? De esas redes, de esas cuestiones que se van armando. Y
yo pienso que muchos textos son clásicos, muchos de los textos, Son muchos muchos de- clásicos, sí. muchos sí. son los clásicos, muchos están en las bibliotecas, Total. incluso en las bibliotecas populares, en las Sí. bibliotecas municipales. También entonces una cuestión es de saber, ¿no? O sea, al menos mi experiencia como lector, ¿no? O sea, mi biblioteca en mi adolescencia no era una biblioteca muy grande, pero sí yo me acercaba a la biblioteca popular del barrio, Acevedo, Racing, y bueno, y hacíamos esos intercambios. Total. E incluso en muchas ferias del intercambio, muchas veces yo llevaba un libro y lo cambiaba y lo vendía. Y creo que esa cuestión también la escuela dejó un poco Total. afuera, ¿no? Sí, Lo dejó. Incluso se hacen muchas ferias del plato, muchas ferias de esto, pero hay pocas ferias de libros o de intercambios. Que bueno, que me parece que eso también generaría todo un movimiento y que nosotros, en nuestro rol de enseñante, empujaríamos un poco a quizás a mover esas agujas culturales que traen nuestros estudiantes. Sí, a veces Incluso lo planteé. Yo tuve a tu hermano hace 2 años y leí. claro, y tenía el libro, ¿viste? Tenía la fotocopia, no, tiró todo. Bueno, también ahí hay algo. Entonces me parece que hay una cuestión que al menos Para recuperar. como para empezar Sí. a pensar estrategia, si es que por ahí la causa de la no lectura tiene que ver con ese clásico, con ese libro. Bueno, pero bueno, Claro, claro, pensando claro, en claro. esto. Y yo quería hacer una pregunta. ¿Cuál fue el criterio de esa selección de Ah, los bueno. clásicos? Canta la pregunta de las profe de matemáticas. Yo no vengo del palo de No, la pero lengua, está muy buena. Pero bueno, Muy buena la No, pregunta. porque bueno, ¿ustedes cómo pensaron esa selección para el primer año, para el segundo y así hasta llegar a sexto? Porque bueno, en distintos intercambios, incluso con los formadores, con docentes, en muchas ocasiones, bueno, hay textos que sí puede considerarse más un clásico, otros no tan clásico, por ejemplo, Madeline Lanús, Sí. ¿qué pasa con ese texto, no? Mm. Bueno, y también por el nivel de complejidad que va teniendo cada Sí, año, ¿no? claro, O sea, claro. bueno, nada, no sé, es una pregunta. Tuvimos que cruzar muchos criterios. Discutimos mucho. Y además, imagínense, no nos podemos poner de acuerdo ni en el pequeño equipo curricular que somos, Bien. porque creo que si nos ponemos a conversar acá, Tampoco no, estaría- no vamos a, No, no. claro, es imposible. Bueno, porque precisamente ahí está Claro. lo literario. Y Sí, claro. y porque también, insisto con esto, no es el texto en sí el contenido que nos importa. Sino lo que provoca ese texto. ¿Cómo que hay que enseñarle a un estudiante para que pueda leer Ese texto. Bien. Entonces, en una situación ideal, yo debería poder trabajar con un estudiante Edipo Rey y después pedirle, por ejemplo, para una evaluación que lea Antígono por sí mismo, Solo. solo. ¿Con qué? Porque lo que yo no le estoy enseñando a Edipo Rey, yo le estoy enseñando a leer una tragedia, entonces se supone que lo que él aprende o ella aprende, después lo Le puede, sirve para Le- todo lo parecido. tiene que parar de dar cualquier tragedia. Las estrategias de lectura que yo le enseñé a involucrar en la lectura de Edipo Rey, él puede agarrar cualquier tragedia de cualquiera de los clásicos. La debería poder. Entonces ahí hay algo del valor del título, de que sea este título y no otro, Que se relaja que se un poco. relaja. Igual hay algunos criterios y está bueno compartirlos. Bueno, uno tuvo que ver con que teníamos cierta mirada de volver a ciertos clásicos que considerábamos textos literariamente y culturalmente valiosos. Textos que dijimos, bueno, estos textos es importante que las chicas y chicos terminen el secundario habiéndolos leído, porque además no los van a leer en otro lado a no ser que estudien letras o sean súper lectores. Entonces hay algo del valor cultural y del valor literario de los textos. Yo creo que nos podemos poner a discutir si es adecuado, si no, si hubiera sido mejor esto, pero me parece que de esos 18 títulos irrenunciables, no creo que haya uno que ustedes me puedan decir es malísimo. No sé, es malo. Es malo desde el punto de vista de la calidad literaria. Entonces hay un tema de la calidad literaria y de la relevancia cultural de esos textos.
Después otra cuestión es la que dijo Pau, o sea, la realidad es que tenemos unos diseños curriculares que plantean ciertas prácticas, ciertos contenidos específicos por año, incluso los diseños de superior, las cosmovisiones, y atendimos a eso. Ustedes van a ver que en segundo año hay propuestas de seguimiento de subgénero, que es el principal contenido del ámbito literario, que en tercer año hay seguimiento de una autora, que los textos de los 3 años del ciclo superior toman en cuenta las cosmovisiones, es decir, para que los docentes no sientan que los estamos volviendo locos, que por un lado el diseño curricular, no, bueno, todos esos recorridos se entraman perfectamente con los contenidos de cada año y van increyendo en complejidad, ¿sí? Los textos que están, por ejemplo, en el ciclo superior, invitan a ser pensados desde distintas cuestiones de teoría literaria. O de crítica literaria. Entonces ahí empiezan otros saberes, la necesidad de vincularlos con el contexto. Eso no quiere decir que no haya saberes de teoría literaria que no estén implicados en Timente. Con el espejo africano ya empezamos a hablar de narración, de alteraciones en el tiempo, pero son conceptos de pronto más concretos, más puntuales. En cambio, ya en ciclo superior, tenés, no sé, leer a Puig invita a revisar algunas cuestiones sobre el estilo de Puig, a ver qué se ha dicho y qué se sigue diciendo. Entonces esa también fue una marca de progresión. Algo en relación con la accesibilidad a los textos también. Por algún motivo, cuando pensamos en Ray Bradbury, un clásico de la literatura de ciencia ficción, en jóvenes, digamos, de ciclo básico, pensamos también en los relatos cortos. Claro. Eso nos da alguna maleabilidad, porque si vos no alcanzás a leer Crónicas Malsanas Crónicas Malsanas, Tenés la chance de leer algunos. Entonces es diferente de poder decir, bueno, tenés que leer con chicos de esta edad, sí o sí, una novela sostenida. En cambio, el tercero, de pronto ya decimos, bueno, tercero, tal vez una novela que es compleja y al mismo tiempo es una novela. Esos criterios también. Después, la diversidad de géneros y de subgéneros. Por ejemplo, algo que les digo, después si chusmean el informe lo van a ver, algo que vimos que surgió claramente de las pruebas de 2023 es la dificultad de los chicos y chicas para abordar el lenguaje simbólico, el lenguaje metafórico, el lenguaje no literal. No sé si se acuerdan que en la prueba de sexto trabajamos con unos textos de Girondo. Bueno, ahí encontramos entonces dijimos, claro, pero ¿cuánta poesía? Vieron que la poesía siempre es la pobre abandonada de nuestras propuestas. Entonces, si ustedes miran, van a ver que encuentran poesía en varios recorridos de lectura y en varios irrenunciables. Bueno, esa diversidad de géneros y de subgéneros, de autores y autoras, también, ¿no? La diversidad también fue un criterio. Y otra cosa que la verdad que para nosotras fue importante es que no fuera un listado terriblemente disruptivo con lo que se estaba haciendo. Eso también nos importaba. En general, cuando hablamos con docentes, nos dicen, bueno, la verdad que yo no lo tenía para nada en mi radar, pero este y este yo ya los daba. El espejo lo daba seguro. Y el espejo se daba, ¿viste? Yo veo que son muchas de primaria, lo mismo que las mismas técnicas, son colecciones que están en las aulas de primaria y que se trabajan. Bueno, El espejo es un libro que se ha dado en primaria. Yo personalmente creo que equivocadamente, porque como vos dijiste y coincido, tiene ciertos procedimientos narrativos en relación a la temporalidad y a la voz narrativa que lo hacen complejo y que para mí amerita que además ahí haya un profesor de literatura trabajando eso para sacarle jugo. Pero bueno, sí, ha llegado. También hay diferentes niveles de lectura de un mismo texto, ¿no? Entonces, bueno, quizá el abordaje que se le da en quinto o sexto no es lo mismo que podemos hacer nosotros en primer año o si lo hacemos en segundo.
Pero bueno, esos también fueron criterios, que no fueran textos súper disruptivos, que por ahí lo disruptivo estuviera en los recorridos, que ahí pusiéramos la creatividad, el documento y cada profe a partir de sus experiencias, de su saber, de la literatura local, de la literatura del lugar, de cómo poner a dialogar a los autores locales, que además son autores que pueden ir a hablar con los chicos, estar con los chicos en un diálogo, que es algo súper interesante. ¿No? Eso está buenísimo. Pienso que las experiencias sí, ¿viste? Toda esa línea que nosotros tenemos. Sí, de hecho, acá de frente está Lucho Molina, que ha venido a trabajar alguna experiencia con los chicos. Me parece que eso es súper interesante, poder también acercar a ese autor. Es imprescindible. Súper. Es imprescindible Conectado con ese otro autor que no lo vi. Exactamente. Hacer esa magia, ¿no? Esa magia que hacemos cuando nos ponemos a poner cabeza en la planificación. Decimos, a ver, ¿qué magia hago? ¿Qué conecto con qué? Una cosita chiquitita. Recién yo lo veía, está el autor acá enfrente en el Aula 10. Y muchos chicos que lo fueron a ver en la escuela lo vinieron a ver acá. Claro, ¿viste? Eso es buenísimo. Está buenísimo. Maravilloso. Quiero un taller con unos cuentos de Alejandra Camilla. Ah, sí. Y estaban todos los chicos de la escuela, le hacían unas preguntas increíbles. Esa experiencia era, o sea, la formación de esos lectores está en juego en un nivel exquisito, una experiencia. Y cómo cobra sentido leer los textos de ese autor o de esa autora, porque voy a conversar con ellos, ¿no? Les voy a preguntar. Ahora, qué interesante tener para encontrarme con Camilla, aunque el recorrido. Lectores más avesados también, ¿no? Que puedan proponer, que se animen, sin mucho hablar, pero era también porque habían trabajado fuertemente. Y yo escuchaba a la colega y también pensaba, porque también algo del programa tiene que ver con eso, a los chicos les resulta hoy difícil leer el tercero, la invención, y en primero el espejo. Ahora, estamos abarcando. Cuando el año que viene, los chicos que el año pasado eligieron del espejo. Y entrenamiento. Bueno, entonces, de alguna manera el programa espera volver a poner en funcionamiento, sí, y hay que tener paciencia y hay que también aceptar que no todo nos sale bien, no todo nos sale bien. No todo va a suceder como esperamos, no todo va a ser tan sencillo, y aceptar y poder negociar. Bueno, la verdad es que este año en particular con la invención estoy medio empantanada, voy a tomar algunas decisiones, vamos a leer estos fragmentos, vamos a leer a fondo esto. Voy a narrar una parte de la novela. Esto es algo que hacemos los docentes de literatura. A veces hay una parte que la narramos. Y a veces se hace necesario. Exacto. Pero es importante, lo más importante de todo, es que las chicas y los chicos se encuentren con el texto y entiendan qué tienen que hacer. Porque ahí también, yo puedo leer con ellos la novela entera, pero si yo les leo y digo, voy a hacerme la que veo esta letra. Nunca se vio Helo nada tan cómico. Bueno, Helo es un lugar extraterrestre y entonces acá hay alguien de los extraterrestres que está diciendo, ¿no? Mirá, toda la interpretación del compañero se la pierden. Claro. Entonces, hay algo ahí que no estoy enseñando a nada. El chico no se está enfrentando a ese texto. Y para saltar y avanzar un poquito en nuestra planificación, que ya no está sucediendo. Sí, también sucede la escritura. Cuando decimos los chicos tienen problemas de escritura, tanto las pruebas que mencionábamos hoy, las del primer año, como las del 2023, son bastante prolijas en decir que los problemas en general no están en el contenido, los mayores problemas no están en el contenido, sino que están en la organización de los textos en la cocina, que es algo que después nos pasa habitualmente. Yo sé que vos sabés que tenés que poner, pero no sé qué decir, ¿no? Este texto no se agarra de ningún lado. Entonces, eso lo vimos muy clarito en la toma de escritura, en la producción escrita de inicio, que también en general los pibes no es que les fue horrible para nada. Ahora va a salir el informe, también ya lo escribimos y lo vamos a compartir. Los problemas están en la organización y en la cohesión, no en el contenido, ni siquiera en el léxico, que nosotros pensamos que eso iba a estar más complicado, porque se ve que hubo mucho trabajo de lectura del mito, mucho, y bueno, y funcionó.
Y funcionó. Eso funcionó. Claro, ahí me parece que también hay una cuestión que tiene que ver con la enseñanza. Totalmente. Es una cuestión de... Es O de sea, enseñar. por eso no por nada estamos pensando en la centralidad de la enseñanza, ¿no? Me parece que hay una cuestión de que cuando uno enseña el producto final, entre comillas, ¿no? Es diferente. Claro. A veces nosotros medimos o tomamos como referencia una producción donde muchas cosas no se enseñaron. Entonces, ahí es donde encontramos esta cuestión que decimos, los chicos no pueden escribir, los chicos no saben, los chicos no... Ahí también tiene que ver, Walter, esto que decís, que es muy importante, con esta mirada del paradigma de los diseños, que no es un nuevo paradigma, tiene 20 años los diseños, y que también trae fuertemente el programa. Si yo les enseño sobre literatura fantástica y sobre el cuento de Cortázar, no les enseño ni a leer el cuento, ni les enseño a escribir. Después, cuando estoy evaluando, nada de lo que enseñé, lo que estoy tomando, digo, no sabes escribir. ¿Cuándo me enseñaste? Nada. Organizar en párrafos. ¿Cuándo me enseñaste? De hecho, nos pasó cuando nos reunimos con docentes y hablamos, bueno, cómo les fue con la producción escrita a inicio y demás. Muchos docentes con sorpresa nos dicen, me han dicho, les fue bien. Ah, y me sorprendió. Pero ¿y qué pasó antes? No, hice esto. Claro. Entonces, empezás a darte cuenta que primero, cuando enseñás con cierto modelo de enseñanza que la didáctica en nuestra área tiene ya validada, y que ahí te doy el pie para situaciones fundamentales que sé que es a donde querés ir. Y además evalúo lo que enseñé y a los chicos en general les va bien. Esto no quiere decir que no haya cosas que haya que fortalecer, que haya que mejorar, pero a mí me interesó mucho esto de la cara de sorpresa de los docentes que me decían, ¿vos sabés que les fue bien? Diciendo, mira, yo pensé que, bueno, pero pensemos qué hiciste vos para que le vaya bien. Claro, hiciste un montón de cosas. Hiciste un montón de cosas. La devolución de las pruebas del 2023 Nosotros fuimos a todas las regiones a hacer la devolución. Con las regiones más lejanas lo hicimos por Meet y aparecía esto. No decían, y bueno, pero ¿cómo me le va a ir bien? Si primero hicieron la secuencia, que es casi el equivalente a decir cómo no van a probar o no van a aprender. Si le enseñé. Claro. Si le enseñé. Claro, ahí hay una cuestión, Claro. hay una tensión fuerte, me parece, Sí. entre lo que yo diseño y evalúo y entre lo que no diseño y evalúo. Y ahí hay una cuestión. Porque hay una compleja tradición de la escuela secundaria. Claro. Hay una mirada muy borrosa en la escuela secundaria tradicional sobre la enseñanza, ¿no? Sobre qué es lo que la escuela tiene que enseñar. Hoy tiene que enseñar a leer un texto complejo, a escribir en relación con diferentes géneros, a expresarse de acuerdo a la situación en particular y a lo que quieran decir. Eso es lo que tienen que enseñar en el espacio de arte y lenguaje lisboano. Atravesado por estos irrenunciables para leer y también irrenunciables para escribir, porque están los géneros discursivos irrenunciables para escribir. Lo que trae, y lo decía recién Caro, yo sé que vos querés hablar de esto, tiene razón, lo que trae el programa también tiene que ver con una mirada fuertemente didáctica que tenemos que asumir cuando pensamos la enseñanza de estas prácticas. Y que aparecen en estrategias que me van a adaptar de manera muy concreta. En el caso de la lectura, la estrategia HIT del programa tiene que ver con el intercambio intelectual. Esto que hicimos nosotros hoy. Al principio. Pero que llama discusión, Esto tiene que pasar. discusión literaria. Sí, la discusión literaria. Leemos y después hablamos sobre los textos con alguna planificación respecto de sobre qué vamos a hablar, ¿no? Digo, porque también hay una tradición de, bueno, leemos y un cuestionario y cada uno piensa solo y escribe y responde y... No, bueno, ¿Qué fue lo que más te gustó? Claro. Bueno, menos te gustó. Y necesitamos poder hacer Ahí hay este como dos cosas intercambio. extremas. Porque Claro. La lectura del cuestionario. Ahora, si en el cuestionario yo pongo que Gelo, Pablo desaprueba. Pablo, lo desaprobamos a Pablo. Cuando Claro. en realidad lo que está haciendo el compañero es abrir una nueva mirada
que Una- volantea sí. Y totalmente. como hablamos, como conversamos, él la pudo argumentar. Él la pudo argumentar. Entonces, ahí esa es una cuestión, porque estos cuestionarios que yo te ofrezco después de la lectura parecerían tener una sola respuesta. Y cuando la discusión, si Jero se llama la persona o si Jero se llama el lugar, es una discusión que la tenemos que dar con el texto en la mano, diciendo el texto y yo que creo fuertemente que Jero es el lugar, tal vez tengo que aceptar, porque la verdad es que no hay nada en el texto que le impida pensar que Gelo es el nombre de la rosa. Sí. O que lo pueda contar la historia. Porque Gelo puede contar la historia. Entonces ahí hay una cuestión que los cuestionarios no resuelven. La otra es esto. Bueno, ¿qué quiero decir? ¿Le gustó? Sí. ¿Y a ustedes no? Mira, ¿no? ¿Cómo hacer? Ahí se corta todo. A mí me gusta empezar con si te gustó, no te Sí, gustó, si te sí. sentiste cómodo, si no te sentiste cómodo. Pero después tiene que haber. Tiene que continuar. Y en la conversación literaria tienen que pasar por lo menos dos cosas. Una es que las voces estén habilitadas, ¿no? Escena de escuela. No, ¿qué querés? No, era una pavada. No, deja de estar ya, profe, deja. Era una pavada. Bueno, no. O sea, si sentís que no te animás a decir algo, es porque en algún momento algo pasó, ¿no? Entonces, esa es una. Garantizar que circulen todas las voces y que todo el mundo pueda decir lo que quiera. Después, en todo caso, iremos, capaz que con la misma conversación, ajustando alguna cuestión del horario. Esa es una. Pero otra también es que nosotros tenemos una información, tenemos un saber. Nosotros sabemos que en el teco africano es interesante saber, para tener una mejor lectura, una lectura más profunda, que hay diferentes, que un texto se puede construir con diferentes voces. Este es un saber del cerebro, tenemos nosotros, que no lo traemos. Que tal vez lo intuya. Tal vez lo intuya. Sí, lo infieran. Lo infiera. Entonces ahí, la conversación literaria nos sirve, como yo digo siempre, para llevar agua para nuestro molino. ¿Qué preguntas vamos a hacer para que salga, aparezca, se ponga en discusión cuáles son las voces que aparecen en el... O incluso se ponga sobre la mesa que hay distintas voces, porque por ahí podemos tener estudiantes de primer año que no registraron que hay distintas voces. Entonces, ¿qué intervenciones hago yo en el marco de la conversación literaria para llamar la atención sobre que esta historia de este capítulo y esta de este capítulo no la puede estar narrando la misma persona? Porque sería una incongruencia. ¿Cómo llevo ahí? ¿No? Y siempre acudiendo a la relectura del texto, de un fragmento del texto. Pero fíjense que acá dice, miren, les leo de nuevo, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un tema. Las intervenciones son enseñanza. Ahí estamos enseñando a Hacer una leer. pregunta. ¿Les parece que es la misma persona la que narra este capítulo que este otro? Eso es una intervención de la enseñanza. La enseñanza Sí, es no, solamente ¿por qué? explicar, ¿no? Y es una intervención que nosotros planificamos. Por eso el intercambio entre lectores como una oportunidad, una estrategia didáctica para acompañar esa lectura, ayudar a que los chicos se hagan preguntas, ¿no? Que como usted frente a otro texto no lo entiendo. Espera, ¿no será que está hablando una voz diferente del anterior, como pasó con el perro africano? Esa es una de las situaciones. Sí. Sí, rápido porque me parece que tenemos que desalojar. Yo creo porque estamos, me encantan, pero estamos a 6 menos, a 10 para las aves. Perdón, nos repasamos. Estamos repasados. Bueno, y rapidito cerramos con esto. Y después vuelvan al documento, porque ahí está. Los irreduciables fue como que cooptaron el documento y nadie leyó mucho más que eso. Pero en el documento esto aparece fuertemente. Para la escritura, dos situaciones también fundamentales. Uno es recuperar la idea de la escritura por dictado del docente. No es que nosotros como docente tenemos el fibrón, nada más, o la tiza, y copiamos lo que nos dicen. Ayudamos a que los chicos se hagan preguntas. ¿Les parece empezar así? ¿Por qué? ¿Qué información pondríamos primero? ¿Cuántos párrafos vamos a hacer? ¿Qué tipo de vocabulario vamos a usar? ¿Cómo vamos a construir? ¿Lo escribimos en primera persona o en tercera? tercera. ¿Por qué? ¿Por qué lo ¿No? escribirían en primera y por qué en tercera? Que son las preguntas que después estos escritores se tienen que hacer con el escribir. Bueno, pero para el borrador, que a ellos cuesta mucho incorporarlo, para ellos
En realidad lo sigo y ya está, no me corrijo. Si me corrijo, tengo que volver a hacer. O sea, cuando hicimos el de primer año, el de tramo de inicio, yo había dividido el pizarrón en dos. Entonces, de un lado iba escribiendo todo lo que ellos me hicieron. Que quede registro de eso ahí. Entonces, ¿cómo vamos a esto ahora? Acá lo vamos a acomodar. Ahora tiene que ser un texto. Y esa es la otra estrategia. Escrituras intermedias. Esa es la otra estrategia, la que vos escrituras de dijiste. apoyo, cuadros, listas y los vamos. Tenemos que ir. Yo quiero que nos digan dónde es esto, que nos den la respuesta de todas las preguntas. No hay respuesta. Mira, suponemos que como es un escritor de ciencia ficción es en algún otro lado. Sí, voy a tener mucha tarea para Gracias, Ser, gracias, muchas gracias.